Buenos días. A continuación te presentamos algunos géneros radiofónicos, a cargo de Corina Solís, Jacqueline Ramírez, Mario Chan y Ángel González. Comenzamos. Noticia. Una noticia es el relato de un texto informativo, el cual se muestra con sus propias reglas de construcción y elaboración y que se refiere a un hecho novedoso o no muy común, o a la relación entre hechos novedosos o atípicos ocurridos dentro de una comunidad o en un determinado ámbito específico. Noticia Flash. La noticia Flash es la información más breve y urgente que emite una cadena de televisión, una emisora de radio o se publica en una página web. Estos medios usan el flash de distintas maneras. Por ejemplo, muchas cadenas de televisión ofrecen estos flashes informativos según lo demande la actualidad para que todos los usuarios dispongan de esa información actualizada, aunque aún falten varias horas para la emisión del próximo informativo. Noticia explicada, que no expresa opinión. Es un artículo de divulgación periodístico, donde no revelan hechos que acontecen, pero el periodista no da su opinión a dicha noticia. Noticia explicada que expresa opinión. Como lo indica su nombre, este tipo de noticia presenta una opinión o visión crítica de algún hecho específico, el cual es abordado generalmente por algún especialista en dicho tema. Noticia ambientada. Es la noticia de la actualidad y la información relacionada con el medio ambiente, la naturaleza y el desarrollo sostenible, en especial en todo lo que tiene que ver con el deterioro del medio ambiente. Noticia monologada y dialogada. La noticia dialogada debe entenderse como la explicación de los hechos por dos o más profesionales precisamente en el lugar donde transcurren estos, con la finalidad de ofrecer al oyente o telespectador un testimonio directo, credibilidad, eficacia y proximidad informativa. No hay que confundir la noticia dialogada con la crónica, puesto que esta incorpora una implicación emocional y en parte subjetiva del periodista. La noticia dialogada, en cambio, debe guardar y hacer guardar la objetividad propia de la noticia como género basado en hechos. Un claro ejemplo de noticia dialogada en radio y en televisión se produce al establecerse una conexión con los centros territoriales para tratar brevemente las noticias más importantes de la zona. Noticia documentada. Es una noticia que lleva investigación previa con videos y audios. Informe como profundización de la noticia. Es dar a conocer detalladamente un hecho de importancia al receptor. Reportaje. El reportaje es un género periodístico informativo expositivo, en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general. Una noticia que se incorpora de elementos que no tienen cabida en esta y que se prestan más al estilo literario. El reportaje puede tratar sobre personas, lugares, sucesos concretos, siempre que en estos estén conectados con la realidad. Reportaje de calle o de acción. Es aquel que el reportero realiza desde la calle, donde asiste al desarrollo de los acontecimientos conforme se van produciendo. Su intervención tiene lugar a través de un micrófono y de un teléfono móvil. Reportaje en directo. Es aquel reportaje que se realiza y emite en el mismo momento en que se está produciendo el hecho. Se constituye según transcurre la acción. La narración debe ser lineal. La estructura del relato debe ceñirse a la acción que marca la pauta y el ritmo. Exige cierta improvisación. Reportaje diferido. Se emite con posterioridad a su grabación. Reportaje de mesa. Es cuando un grupo de periodistas que tienen diferentes puntos de vista de algún tema determinado y forman un debate. Documental radiofónico. El documental propone reunir información sobre un hecho, circunstancia, para presentarlo sin que el ánimo crítico o incluso polémico sea el objetivo básico.
Este formato constituye una muestra, una serie fotográfica, un video o una exposición que utiliza toda la riqueza que le ofrecen los formatos menores para intentar agotar el tema que le compete. Reportaje de actualidad. Son investigaciones realizadas sobre hechos que están sucediendo y que tienen relación directa con temas de actualidad. Uno de los problemas que pueden presentar para su elaboración es que no haya temporal para mantener una equidistancia objetiva sobre el caso a investigar. Esto es algo muy fuera de lo común debido a lo que se pide de información no se encuentra. Los medios en que son dados a conocer pueden ser muy variados, como por ejemplo el libro, la televisión, la radio y la prensa. Reportaje actualizado en contenido. Es en donde se presentan acontecimientos de actualidad en forma de videos, imágenes y utilizando un lenguaje muy popular. Entrevista directa. Las preguntas que hace el entrevistador son muy concretas y las opciones de respuesta están muy delimitadas. Incluso pueden limitarse a un sí o a un no. Predominan las preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿cuántos empleos ha desempeñado anteriormente? ¿Cuál era su salario en su último trabajo? Entrevista en diferido. Es aquella entrevista que nos da la posibilidad de montar y de editar la entrevista, como por ejemplo ajustar tiempos, cortar preguntas y respuestas o cortar parte de la respuesta, corregir errores, apertura o cierre. Contiene un enriquecimiento estético. Entrevista en función del contenido. Es la que se lleva a cabo mediante el análisis de toda la información que tengamos de la persona a que vayamos a entrevistar. Entrevista de declaraciones. Su finalidad es informar al público de lo que una persona experta en una determinada materia o en un cargo relevante que opina sobre determinado tema. Entrevista de personalidad. La entrevista de personalidad es una de las primeras fases y parte importante del proceso de selección de candidatos a un empleo. Está orientada a extraer los principales rasgos de comportamiento y personalidad de los postulantes a través de un test, escrito o no, de preguntas cuidadosamente elaboradas. Por ejemplo, ¿considera usted que es una persona inteligente? ¿Considera que usted es analítico, sintético, imaginativo e innovador? ¿Considera que es metódico y organizado? Reportaje biográfico. Es relatar la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida, así como todo lo que pueda interesar de la misma persona. Para ello, suele adoptar la forma de un relato expositivo y frecuentemente narrativo, y en tercera persona de la vida de un personaje real desde que nace hasta que muere, o hasta la actualidad. En su forma más completa, sobre todo si se trata de un personaje del pasado, explica también sus actos con arreglo al contexto social, cultural y político de la época, intentando reconstruir documentalmente su pensamiento y figura. Entrevista de rito. Este tipo de entrevista destacan los descubrimientos sobre hechos religiosos y esotéricos. Entrevista anecdótica. Este tipo de entrevista se le hace a una persona de otra época, la cual conoce diferentes relatos o historias. Diálogo. El diálogo es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se intercambia información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito. Es muy expresivo, puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. Mesa redonda. Es una técnica en que consiste en un grupo de personas que dialogan, sosteniendo puntos de vista iguales o diferentes sobre un tema. Entrevista de encuesta. Es un estudio de observación en el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado. Crónica. Una crónica es una obra literaria consistente en la recopilación de hechos históricos
narrados en orden cronológico. Se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y admite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. Crónica del extranjero. Presenta las noticias enviadas por los corresponsales en el extranjero, como por ejemplo la Copa del Mundo. Crónica de alcance. Están redactadas con un estilo adecuado, que busca una información completa acerca del hecho narrado. Editorial. Es un artículo de opinión de publicación obligada, pues define la línea del pensamiento de la publicación. Comentario. Es una opinión, juicio o consideración que alguien hace acerca de otra persona o algo. Artículo. Es un texto que presenta la postura personal de un periodista. Charlas radiofónicas. Una charla radiofónica informa de manera entretenida. Enseña con humor y alegría, sin abusar de los cortes musicales ni de palabrerío inútil. Y esto fue Géneros Literarios. Gracias por su atención. Reportaje.